Hola a todos, en el siguiente podcast vamos a hablar de las habilidades sociales en los niños. Recuerda unirte a nuestros canales Facebook, YouTube, Instagram y LinkedIn, donde también publicaremos muchas novedades para ti y tu conocimiento. Al hablar de las habilidades sociales, podemos entender las habilidades como una serie de conductas que iremos adquiriendo a través de nuestras etapas de las vidas y que ponemos en práctica cuando nos encontramos en una situación interpersonal con otro. Esta es la forma que empleamos para relacionarse con determinados momentos y ambientes. Orts en 2005 nos habla como el siguiente concepto: el conjunto de habilidades para emitir conductas eficaces ante situaciones interpersonales con la finalidad de obtener respuestas gratificantes con los demás. El carácter plural indica que se trata de un concepto que engloba destrezas específicas, habilidades y a diferentes situaciones de intercambio social. Como dice este mismo autor, se considera una serie de capacidades que nos sirven para relacionarse de forma o en un contexto social, con la finalidad de obtener una serie de respuestas por parte de los demás, que nos sean gratificantes de alguna forma y que nos hagan sentir bien con nosotros mismos y con nuestra forma de actuar a diferentes situaciones. Muchos autores han querido valorar y definir las siguientes mismas características de otra manera. Pero acercarnos a su línea de trabajos, una de las más acertadas es la de Michelson y Sugai en 1987, que lo define de la siguiente manera: las habilidades sociales se adquieren principalmente a través del aprendizaje, por ejemplo, mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información. Las habilidades sociales también incluyen comportamientos no verbales, verbales, específicos y discretos. Además, suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas para una determinada situación. Las habilidades sociales también se acrecientan con el refuerzo social, por ejemplo, las respuestas sociales emitidas por un contexto, ejemplo, el colegio. Las habilidades sociales son recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia afectiva apropiada, por ejemplo, la reciprocidad y coordinación de comportamientos específicos. La práctica de las habilidades sociales está influenciada por las características del medio, ejemplo, un determinado contexto que pueda ser violento o un contexto que sea favorable para el desarrollo del niño. Dentro de esos factores se encuentran la edad, el sexo y el estatus del receptor que afectan la condición social del sujeto. También se consideran los déficits y excesos de la conducta social, pueden ser especificados y objetivos como conductas a intervenir. Por otro lado, Kelly en el 2002 define la conducta de habilidades sociales como lo siguiente: y es entender que las conductas sociales es en términos de que pueden llevar a conductas reforzantes, entendiendo que las situaciones interpersonales en las que se manifiestan pueden describir las conductas socialmente competentes con un objetivo. Las habilidades sociales en sí, para uno mismo y para la finalidad, son obtener respuestas gratificantes de los demás. Para ello, primariamente necesitamos desarrollar una serie de destrezas muy específicas para luego ponerlas en prácticas ante diferentes situaciones en las que haya un intercambio social. Es muy significativo saber que implica un trabajo diario y constante y muy bien planificado y desarrollado, por lo que es importante que no solo se apliquen en el núcleo familiar, sino en el contexto escolar y se complementen con la educación socioemocional, en todos los campos que se complementan en la etapa educativa. Por lo que es importante, abro comillas, construir la convivencia supone ser conscientes de cualquier momento. Es aprovechable para mejorar la convivencia y que cualquier comportamiento, por mínimo que sea, tiene su influencia en el clima social dentro y fuera del aula. Es, cierro comillas, dicho por 2005 en sus investigaciones de Bayer. Al hablar de las habilidades sociales en la educación infantil, es importante tener en cuenta lo siguiente. Durante los primeros años de la etapa escolar, los niños y las niñas comienzan a adquirir nuevos conocimientos y habilidades, muchas de las cuales son dirigidas por el profesor, de una forma deliberada y centradas en el momento y en la etapa en la que se encuentran, ya que, entre otras cosas, hay que tener en cuenta que no todos tienen el mismo ritmo de trabajo, la misma inteligencia o el mismo desarrollo social, físico, emocional o educativo. Pero es muy importante que el maestro sepa desarrollar y complementar las diferentes habilidades, conocimientos a través de la socialización y en la cualquiera sean socializados los valores. Además de ello, es importante conocer las normas y las creencias que les sirvan como base a lo largo de su crecimiento y evolución. Estas serán puestas en prácticas ante nuevas conductas y nuevas relaciones con el medio, tanto social como físico. Es importante saber que el desarrollo infantil se guía por varias fases según de su desarrollo psicológico y que en un primer momento tiene mayor fase los aspectos biológicos,
pero al ir creciendo va adquiriendo mayor importancia en las situaciones sociales, ya que en este momento de su vida los niños comienzan a desenvolverse como miembros de la sociedad. Empiezan a realizar y crear vínculos fuera del vínculo familiar y aceptar y cumplir normas, compromisos culturales e incluso a desarrollar gustos y a tomar algunas decisiones respecto a lo que quieren y no quieren, y desarrollar relaciones afectivas con iguales o con adultos. Ortega y Rey afirman lo siguiente: las relaciones interpersonales no solo implican un componente social, sino que muchos de los aspectos que inciden en el desarrollo psicosocial de las personas y que se deriva de la inexorable aportación afectiva que proporcionan las relaciones con los demás. Así, el bienestar y el malestar que se interpreta a través de las emociones, los afectos y la valoración moral surge de la experiencia cotidiana del vivir entre un intermediado relacional. Cierro comillas, Ortega 2004. Por lo que es en este preciso momento donde se debe empezar a conocer y trabajar y desarrollar las habilidades sociales, ya que al ser base de la construcción de sus vivencias, su carácter y su forma de relacionarse con su entorno social, por lo que en las relaciones sociales van adquiriendo, influirán de una forma muy decisiva en su capacidad de relacionarse en la capacidad y la actualidad. En otra investigación, Sánchez 2009 afirma lo siguiente: el proceso de la socialización tiene características diferentes en la función de la etapa de la vida. En la infancia, las primeras relaciones sociales se establecen con la madre o con las personas que cuidan. Lentamente irán adquiriendo hábitos, habilidades y destrezas de que forman o avanzarán hacia su autonomía e irán convirtiéndose en ser social. Con la escolarización aparece el grupo y se adquiere la noción de pertenencia y se inician los juegos grupales y se aceptan una serie de normas, además de que se empiezan a respetar. Las habilidades sociales más importantes. Dentro de las habilidades sociales, como hemos escuchado en este podcast, son un hábito de conjuntos, comportamientos y conductas que desarrollamos las personas para poder relacionarnos con los demás. Es muy importante que antes de poder profundizar en ellas, sepamos identificar cada una de ellas y las características más significativas para poder identificarlas en este caso y trabajarlas con alumnos. En lo que respecta dentro de este podcast, es importante detallar algunas habilidades sociales con las que posteriormente se podrán trabajar y se irán dando forma a las actividades que se propondrán para trabajar en los alumnos con el día a día. El apego. El apego es la capacidad que adquirimos para crear lazos afectivos de unión con otras personas. Se desarrolla un vínculo emocional a través del cual recibimos seguridad, lo cual es indispensable para las personas, ya que de esta forma desarrollan su personalidad, se sienten protegidos y aceptados. Este vínculo se va desarrollando a través de las capacidades cognitivas, emocionales, y esto provoca que las personas con un apego seguro sean más sociables, empáticas y se relacionen mejor con los demás, sean capaces de controlar sus emociones o tomen decisiones de una forma más seguras y acertadas. La empatía. La empatía es una de las habilidades sociales más importantes, ya que a través de esta somos capaces de ponernos en el lugar de otros y entenderlos. Todas las relaciones se establecen en torno a la empatía y se basan en principios de confianza, respeto y aprecio. Para poder desarrollarla de una manera satisfactoria, es importante saber cuáles son los sentimientos de la otra persona, sin que ésta tenga que decirnos, saber lo que está sintiendo o lo que está pensando. Otra forma de desarrollarla es transmitir nuestros propios sentimientos y estados de ánimos a la otra persona. Una forma de expresar nuestros propios sentimientos positivos es generárselo a la otra persona y generar en ella emociones positivas. La asertividad. La asertividad es la capacidad que adquirimos para poder defender nuestros derechos y opiniones propias, sin dañar a los demás. Una buena conducta asertiva la tenemos cuando primero pensamos en lo que vamos a decir y cómo lo vamos a hacer. Tenemos en cuenta el momento oportuno sin precipitarnos, saber describir exactamente las conductas o acciones que nos pueden llegar a molestar y a no parecer oportunas y hablar sin ellas sin exagerarlas, además de no agregar más aspectos de la verdad. Al igual que saber expresar nuestras emociones y sentimientos tal como los sentimos, hablar de ellas con confianza y respetarlos siempre desde el punto de vista hace parte de la asertividad. La cooperación. La cooperación es la capacidad para colaborar con los demás para, entre otros, conseguir alcanzar un objetivo común. Este objetivo es compartido por varios y saben que al unirse son capaces de conseguir mejores resultados. La comunicación. La comunicación es la capacidad de comunicarnos, hablar, mantener conversaciones con los demás,
expresarnos y escuchar. La comunicación es como habilidad social nos sirve para tratar como infinidad de situaciones donde surgen relaciones interpersonales. Es muy importante saber que la comunicación puede ser verbal o no verbal, pero todas ellas tienen el mismo objetivo, y es de una comunicación o conseguir una relación o una interacción efectiva con la otra persona. El autocontrol. El autocontrol es la capacidad de controlar y regular nuestras propias emociones, conductas, pensamientos o comportamientos de carácter normalmente negativos. Es una forma de dominar nuestras sensaciones, sentimientos, sin dejar que esto nos domine a nosotros. Para llegar a controlar esta habilidad, es muy importante tener en cuenta, en primer lugar, conocer cómo nos sentimos, cuáles son nuestras emociones y qué nos la provocan. Hay que saber que las consecuencias de nuestros actos antes de cometerlos, controlar los impulsos e intentar tener un pensamiento positivo o buscar una alternativa diferente al problema. De esta forma seremos capaces de controlarnos. La comprensión de situaciones es una capacidad a través de la cual debemos aprender a entender las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Por ejemplo, muchas situaciones sociales y entender no como algo personal o culpabilizándonos porque ocurran, sino como algo que ha surgido o ha ocurrido sin que tengan a pesar. La resolución de conflictos es la capacidad que debemos adquirir para poder afrontar y aprender a resolver los problemas y los conflictos de una forma pacífica. Es una responsabilidad de todos aprender a resolver los conflictos de una manera pacífica hoy en día, para construir un mundo en el que la cabida a errores irreversibles del mañana no sea posible. Castillo del 2010 afirmaba lo siguiente. Los conflictos deben ser abordados de una perspectiva positiva y de esta forma seremos capaces de transformarlos y mejorarlos. El diálogo es imprescindible para comunicarnos y tener siempre una actitud de tolerancia, respeto, paciencia, saber escuchar, ser sinceros y humildes, ya que poder ser nosotros lo que estemos equivocados y nos lleva a la razón, y por supuesto no juzgar a los demás. La autoestima es la valoración que hace una persona a sí misma, es nuestro concepto propio sobre nosotros, cómo nos valoramos, cómo nos juzgamos y que creemos lo que valemos. Está ligada a dos necesidades muy importantes para nosotros: saber que valemos para hacer algo, pero también saber que valemos para otros. Es muy importante trabajar la autoestima, ya que no somos muy buenos en los extremos. Es decir, no debemos tener la autoestima muy sobreestimada, ya que corremos el riesgo de no ser coherentes en la realidad. Pero tampoco hay que tenerla baja, porque tendemos a menospreciarnos y a interpretar las situaciones de una forma errónea. Al hablar de las problemáticas más comunes en la escuela, son muchos los factores que intervienen, modifican o llegan a configurar el desarrollo de los niños y las niñas en la etapa de la educación infantil. Es muy importante tenerlos en cuenta antes de que lleguen a realizar ninguna propuesta de tipo didáctico, ya que están íntimamente ligados tanto el desarrollo físico como emocional de los alumnos, y debemos tener muy claro que a partir de los mismos podremos plantearnos cómo realizar las actividades o las propuestas y cómo abordarlos en referencia a las habilidades sociales. Esto es lo que encontramos a través de y no solamente debidos a la evolución o progresos con los alumnos, sino que también están íntimamente relacionadas con las problemáticas a las que se enfrentan día a día los alumnos y que junto a ellas creciendo o evolucionando tanto de una forma personal como de una forma grupal que los rodea. Sosteniendo investigaciones de Rives del 1993, sostenía que el comportamiento humano desde un enfoque de la conducta relacionada a la interacción del propio organismo del sujeto con un ambiente físico y social. Es muy importante saber que contribuye e influye las diferentes problemáticas que encontramos en el aula y estas cómo pueden influir sobre el aprendizaje. Ciudad de 1993 encuentra una profunda relación entre el comportamiento de los alumnos y cómo estos aprenden a desenvolverse, no solo en cuestiones educativas o corporales, sino también referente a las emociones, situaciones o resolución de problemas, de cómo esta está ligada íntimamente al comportamiento y las consecuencias positivas o negativas que pueden tener la modificación tanto de nuestro como el de los demás. Respecto al pleno desarrollo de las habilidades sociales, podemos encontrarnos que algunas de las problemáticas pueden afectar al alumnado en cuanto al pleno aprendizaje y el desarrollo de las mismas. Muchas de estas problemáticas son de tipo afectivo y de tipo de conducta. Se pueden ir trabajando en el día a día con los alumnos hasta conseguir la normalidad de las situaciones que los provocan. Respecto al ámbito emocional, puede causar en los niños y en las niñas ansiedad, angustia, tristeza, rechazo hacia otros y dificultades en concentración, etc. Pero este puede ser muy variable, demasiadas variables, y esta puede estar ligado
a situaciones de estrés, pero normalmente acaban solucionándose de una forma satisfactoria. Al hablar de la conducta, se puede desarrollar como una forma de expresión hacia una serie de sentimientos contradictorios y pueden darse de una manera agresiva o física, además que pueden darse para desobediencia o dificultades para la integración del aula. En este caso, el docente debe mirar más allá del aula y del grupo y centrarse lo más posible en el bienestar social de los alumnos. Respecto al comportamiento, este factor es muy importante ya que muchos alumnos desarrollan comportamientos asociales, tienen conductas de rechazo hacia las normas o hacia las reglas o conductas agresivas, lo cual repercute muy gravemente a la hora de relacionarse con otros y sobre todo en momentos de donde dicen situaciones en intercambio social. Esta conducta negativa provoca que el alumno se aleje y se aísle del resto, repercutiendo en estas situaciones en el desarrollo personal y en sus relaciones personales. Respecto a la hiperactividad como trastorno junto con la atención, puede provocar en los alumnos patrones de impulsividad, con problemas para mantener la atención, concentrarse e inclusive una excesiva actividad motriz, lo cual puede provocar una incapacidad para desarrollarse y relacionarse en situaciones sociales. La autoestima. Orts en el 2005 denomina como un juicio de valores que cada uno tenemos sobre nosotros mismos y sobre lo que nosotros valemos. La vamos formando a partir de las experiencias, emociones, pensamientos y también de lo que recibimos de los demás, la familia y los amigos. Pero cuando los alumnos carecen de ella o la tienen baja, pueden sentir que no valen nada, ni para ellos ni para el resto. En muchos grados dependemos de ella para crecer como personas, desarrollarnos, evolucionar y sentir parte de la sociedad. Respecto a los factores personales, llegan a influir de forma negativa, ya que no solo de forma personal sobre el alumno, sino también socialmente en forma de rechazo por parte de los demás. Algunos de los factores personales pueden ser fisiológicos, como retrasos madurativos, físicos, psíquicos, patologías médicas o trastornos. De orden familiar, abandonos, poca comunicación, destructuraciones o maltrato. Sociocultural, que sea perteneciente a una cultura diferente o personas inmigrantes de otro país. Escolares. Algunas variables de este tipo incluyen el comportamiento de los alumnos, como son las malas relaciones con los compañeros, profesores, el absentismo, un currículo y una metodología no adaptada para el nivel de los alumnos. Todas estas conductas o problemáticas pueden llegar a modificarse si se han aprendido, o podemos llegar a superarlas o convivir con ellas a través de una serie de intervención. Estas estrategias son de importancia para que a través de ellas seremos capaces de enseñar y promover a nuestros alumnos el uso de habilidades sociales en cualquier contexto de su vida personal y social. Es muy importante recalcar que estas intervenciones se realizarán de forma muy puntual en los alumnos que tengan problemas de adaptación, junto con otras técnicas o estrategias propias que estén diseñadas con el fin de la interacción social y de estos niños con el resto de los alumnos. De esta forma, las habilidades sociales son enseñadas a todos los niños y niñas del grupo, siempre en un contexto real y de forma muy natural con el objetivo de conseguir una serie de habilidades que puedan utilizarse como herramienta ante cualquier situación, con la finalidad de prevenir e incluso erradicar problemas. El papel de la escuela y el maestro ante las habilidades sociales. La escuela y los maestros tienen el papel fundamental en lo que se refiere a la enseñanza y la puesta en práctica de las habilidades sociales. Una idea muy clara sobre la misma la plasma Rey en su investigación del 2004. La escuela, en este sentido, se configura un contexto ideal para el desarrollo social, afectivo y moral de los niños y las niñas, pues supone un marco de aprendizaje, exploración, puesta en práctica de emociones, habilidades y comportamiento. Es en las relaciones son los iguales donde se despliegan todas las destrezas aprendidas dentro del seno familiar. Comprender a los otros, anticipar las conductas, expresar y modular y ocultar los sentimientos ante los demás, además de adaptarlas a los demás o a diferentes circunstancias, etc. En ese contacto con los iguales, donde se continúa el desarrollo de las habilidades sociales necesarias para convivir con los demás y donde se aprenden también que hay que ser hábil socialmente para ser aceptado por los demás. Cierro comillas, Rey 2004. Es muy significativo por parte de la escuela y de los maestros tener claras las diferentes necesidades de los alumnos y los aprendizajes básicos y necesarios que deben enseñarles en la escuela. Por eso es muy importante saber qué referencias hacia las habilidades sociales
podemos encontrarnos en las bases de las enseñanzas mínimas establecidas en un currículo infantil. Es por eso que es importante que tengamos en cuenta todo esto para la parte de los desarrollos de planes educativos en los colegios. Un ejemplo dado es el Real Decreto del 1613 del 2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo infantil en España. Es donde encontramos reseñas en cuanto a los afines sobre la importancia, entre otras cosas, del desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños, además del desarrollo de la comunicación, el lenguaje, las pautas y relación social, o el descubrimiento del modo social. Entre los objetivos, aprender a respetar las diferencias, desarrollar sus capacidades afectivas, relacionarse con los demás y adquirir pautas de crianzas. Relaciones sociales y ejercitarse para los demás es importante para resolucionar los conflictos de manera pacífica. Hay que tener en cuenta que el maestro debe encargarse de planificar y desarrollar y llevar a cabo una serie de estrategias o instrumentos a través de los cuales enseñará a sus alumnos para mejorar las habilidades sociales. Debe centrarse principalmente en dos áreas, es decir, primero identificar y tratar los déficits de habilidades sociales más específicos y segundo, desarrollar o intentar perfeccionar las capacidades sociales. De esta manera, se pueden plantear dos objetivos fundamentales como los plantea Orts en el 2005. El primero, a nivel afectivo, donde los alumnos pueden llegar a conseguir relaciones sociales gratificantes, ya que no solo de forma individual, sino de forma grupal, llegando a comprender que se pueden alcanzar intereses comunes si unos otros son capaces de comprender y satisfacerlos. Y lo segundo, a nivel instrumental, dejando en segundo plano el éxito académico o el éxito en otras actividades que pueden ser consideradas por lo social o por el entorno como de más éxito, y poderle enseñar otros ámbitos al menor, que son el ámbito afectivo, social o dentro de lo que es un ámbito laboral como es su colegio. Orts encuentra habilidades sociales en diferentes planos. Aunque las relaciones interpersonales concretan en conductas, en ellas concluye 4 planos diferentes de las personas interactuantes. Lo que piensa, procesos cognitivos, lo que siente, los procesos emocionales, lo que se dice, los procesos comunicativos y lo que se hace, los procesos conductuales. Como señala el autor, estos planes están íntimamente relacionados y de ellos depende nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestra forma de desenvolvernos ante diferentes situaciones sociales. Estas conductas pueden ser modelables, se pueden trabajar y pueden ser observadas y estudiadas por el docente para trabajarlas, pero no debemos olvidar que son muchos más allá de los factores de que el maestro ha de tener en cuenta antes de tratarlas. Por ejemplo, la edad del grupo, el tamaño, el sexo, las diferentes etnias culturales, la cooperación de los padres y el colegio. Se debe tener en claro, ante todo, es que es la única forma de mejorar las habilidades sociales es trabajándolas y practicándolas, ya que de esta manera la satisfacción que se obtiene con resultados provocará en muchos casos que las conductas negativas vayan disminuyendo y que las conductas positivas se establezcan de una forma sólida y aparezcan de forma natural en los alumnos. El maestro es una figura de autoridad y un modelo a seguir, y no solo puede inculcar y enseñar las habilidades sociales a los alumnos, sino que él mismo debe mostrarlas a través de comportamientos, utilización y reacciones. Orts 2005 afirma lo siguiente: se trata de asumir e introducir en el aula la educación emocional, entendida como el proceso educativo continuado, permanente, que pretende potencializar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, construyéndose ambos elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral, con la finalidad de aumentar la felicidad personal y la social. Cierro comillas. El papel del alumno ante las habilidades sociales. Los niños y niñas en edad escolar pasan a formar parte de un grupo social que en muchos casos, sobre todo al principio de la etapa, les es de todo desconocido. Durante la jornada escolar están relacionándose unos con otros, al menos 5 horas de lunes a viernes durante varios meses, por lo que surge entre ellos la necesidad de relacionarse, entablar lazos, convivir y compartir muchos momentos. Por ello, es muy importante inculcarle habilidades que pueden utilizar y formen parte de su día a día, con el fin de mejorar la adaptación y las relaciones en sí mismo. Michelson y colaboradores de 1987 agregaba lo siguiente: el comportamiento interpersonal de un niño juega un papel vital en la adquisición de reforzamientos sociales, culturales y económicos.
Los niños que carecen de los apropiados comportamientos sociales experimentan un aislamiento social, rechazo y en conjunto menos felicidad. La competencia social tiene una importancia crítica tanto en el funcionamiento presente como en el desarrollo futuro del niño. Las habilidades sociales no solo son importantes por lo que se refiere a las relaciones con compañeros, sino también permiten que el niño asimile papeles y normas sociales. Para los alumnos, todas las relaciones interpersonales a nivel social que tengan con las personas de uno o entorno más próximos les reportan la oportunidad para aprender de ser más sociales, lo cual va a influir de manera muy directa en su vida y desarrollo. Cierro comillas. Con ese conjunto de comportamientos interpersonales, lo que van a conseguir es desarrollar habilidades sociales cuando son tratadas de forma positiva o apropiada, desarrollando así una serie de comportamientos que van adquiriendo, aprendiendo y practicando. Lo más importante y esencial para que los alumnos desarrollen estas habilidades es, en primer lugar, encontrar un clima de afecto, confianza, seguridad. Si se encuentran a gusto y seguros, se implicarán de una forma mucho más positiva en cuanto al aprendizaje y el desarrollo. Las consecuencias que esto tendrá serán, entre otras, afrontar nuevos retos e inclusive el tomar algunos que anteriormente no hayan podido realizar con éxito. Influyen también las relaciones que van entablando con el maestro y con los compañeros a lo largo de la convivencia diaria, ya que gracias a esto los niños y las niñas sienten que forman parte de un grupo social. Pero debemos tener claro que esta aceptación por parte de sus iguales juega un papel importante, ya que más socialmente son más capaces de interaccionar, de comunicarse, de empatizar y de crear de ambientes de intercambio social que, una vez asimilado, pueden durar toda la vida. La habilidad del niño para emitir y evocar un comportamiento social positivo en sus compañeros puede ser un factor crucial para su aceptación y popularidad. Esto es lo que afirmaba Michelson de 1987. Desde un punto de vista académico, referido al rendimiento escolar, las habilidades sociales juegan un papel importante, ya que muchos han afirmado que existe relación entre la competencia social, el rendimiento, la creatividad y el propio desarrollo con el comportamiento de los alumnos. El apoyo del afecto, atención y refuerzos que reciben tanto por parte del maestro como parte de los compañeros e incluso de la propia familia son de gran importancia. Nuevamente Michelson nos dice: los niños serán muestra de habilidades sociales positivas, funcionan mejor en los sectores escolar, social y familiar. Por el contrario, los niños socialmente deficientes generan y por lo tanto reciben menos interacciones sociales positivas de su medio social. Esto puede tener como efecto inmediato aislamiento, agresión, frustración y retraimiento. Cierro comillas, Michelson de 1987. Recuerda, para nosotros es de gran importancia conocer tus opiniones y qué otras temáticas te gustaría conocer. Puedes dejar todos tus comentarios en la caja de abajo de nuestro video y también recuerda seguirnos por nuestras redes sociales. Recuerda unirte a nuestro canal también para recibir todas nuestras notificaciones.